Estimados telespectadores, bienvenidos a un nuevo programa de unas de Cabas y otras de Castro. y otras de Castro. Winston, tenemos que hablar del programa, del plan de los derechos humanos que plantea el régimen, que es un plan que no contempla los 231.596 asesinatos que se han producido en los últimos 3 lustros. Esto realmente es una burla, porque además no hay, más de esa flagrante violación al derecho a la vida, que es el más sagrado de los derechos humanos, pues no se contempla el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la alimentación, entre el conjunto de derechos y de carencias que hoy vive la población venezolana. ¿No te parece, Pedro, que es sospechoso que el gobierno en esta época del año saque su famoso plan de los derechos humanos cuando entramos en un proceso electoral, cuando la inseguridad ocupa los primeros lugares en el pensamiento de los venezolanos, cuando el gobierno impulsó, creó, implantó las zonas de paz en los sectores populares, donde los pranes y los delincuentes tenían territorio? Eso sí tienen derecho. Ellos tienen derechos humanos. Sí derecho. La población indefensa no tiene derecho. No tiene derecho. Ahora, y no solamente eso, Winston, sino el hecho de que porque este plan es una respuesta a la paliza que está recibiendo mundialmente el gobierno del Parlamento Europeo, del Congreso de los Estados Unidos, de UNASUR, del Parlamento chileno, el Senado chileno. Ellos quieren decir que no tienen presos políticos y tienen presos políticos. Claro que tienen presos políticos. No hubo una cosa que le hizo más daño al gobierno que la entrevista que le hace el amigo Fernando del Rincón en CNN a este joven venezolano, Marcos Cuello, donde desnuda el régimen, donde queda el régimen sin ropa. Sin ropa. Porque ese joven le salió, se fue del país por Maiquetía, por el aeropuerto Simón Bolívar. Eso significa que de verdad, en Venezuela se violan los derechos humanos, porque ese joven fue torturado por este régimen. Además de eso, Winston, además ahí está la sentencia, que más que una sentencia es una venganza, con esta sentencia a 14 años que le dan a Leopoldo López. Pero como Dios existe y es grande, el gobierno logró motivar en todo el país a la oposición. Y este sábado 19 salió otra vez a la oposición a tomar la calle. Mostró su músculo. Mostró su músculo cívico y mostró su músculo electoral. Hablando de eso, Winston, hablando de esta situación de derechos humanos, tenemos que hablar de la reunión que se produce hoy entre el presidente... Que no sabemos la hora, no sabemos con exactitud a qué hora va a ser la reunión. Esa reunión va a ser en Quito, estimo yo, será a golpe de 4 o 5 de la tarde. Lo cual, Winston, ya también es otra situación realmente oscura, porque una reunión entre presidentes siempre se pauta con hora, lugar, sitio, o sea, se para con un nivel de formalidad bastante alto. Pero por lo menos hay un hombre muy serio que va a participar en esa reunión, que es el presidente Tabaré Vázquez, que es el coauspiciador de esa reunión. Claro, junto con el canciller de Ecuador y el canciller de Argentina. Ahora, el problema, Winston, es porque ahí lo que está implícito es las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron en la frontera. Esta mañana entrevistaban un canal de televisión de cobertura nacional, entrevistaban al presidente de Fedecámara, Zulia, y decía cosas impresionantes. O sea, el problema no son los 30 metros de Paraguachón. Claro. El problema son cerca de 600 trochas que unen la frontera del estado Zulia con la frontera con Maicao, Riohacha y ese sector. Bueno, y igual, por allí pasan gandolas de gasolina. Claro, Winston. Gandolas. Hay filmaciones de eso. Y lo mismo pasa en el Táchira, y lo mismo pasa en Apure. Por eso es que uno no termina de creerle el cuento que fabrica, los cuentos que se fabrican en Venezuela. Porque todavía no han aparecido los alimentos. Así es. Dicen, el presidente dice... Pero ni siquiera han aparecido en el Zulia o han aparecido en el estado Táchira. Porque ese cuento que pinta el Canal 8 de que en el Táchira y en el Zulia hoy se vive una situación idílica, eso es coba. Ahora, arman un escándalo, y me parece lógico que lo armen, porque consiguen 30.000 litros de gasolina. ¿Por qué no arman un escándalo por los no sé cuántos miles de litros que consiguieron en un tanquero de PDVSA?
Así es, 62.000 litros eso apareció allí, que salió de PDVSA. Pero Salieron de los puertos de PDVSA. Pero no es un tanquero solamente, Winston. Han conseguido varios tanqueros y es información que produce el propio régimen. Entonces, o sea, ¿cuánto se puede ir en Pimpina? O sea, es una pimpinita. ¿Cuántas pimpinas se necesitan para llenar un tanquero de PDVSA? Un tanquero de PDVSA, así grave. de PDVSA, Winston. Eso es y eso es lo grave, que es de PDVSA. Yo ayer fui, Pedro, no es al mercado de Quinta Crespo. Ayer fui al mercado de Quinta Crespo, Pedro. Y no quiero evadir el tema de Santos y Maduro, porque yo creo que allí no va a ocurrir nada. Allí se van a poner de acuerdo este par de amigos. Y ojo, presidente, usted que dijo ayer que iba a tocar el tema del narcotráfico. Mucho cuidado porque el que busca encuentra. Bueno, el que busca encuentra, presidente. Fíjate, ya va, pero yo coincido contigo en que esta reunión va a ser un saludo a la bandera y que ahí no va a pasar nada. Pero no creo que vaya a haber acuerdos entre los dos presidentes, porque el problema está en que cualquier acuerdo entre presidente Santos y Maduro en Colombia se interpretará como una rendición de Santos. Y Santos está muy mal en las encuestas. Muy mal. Y va a darle más oxígeno al presidente Uribe, al expresidente Uribe. Y cualquier acuerdo que haga Maduro con Santos se va a interpretar como que Maduro crea un problema artificial en la frontera. Entonces, bueno, Pedro, esa es una reunión en la cual, como dicen los especialistas de teoría de juego, es una reunión perder-perder. Entonces, ¿Allí qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Que el presidente Uribe, el presidente Maduro, cierre la frontera de Amazonas, cierre la frontera de Bolívar, cierre la frontera en Delta Macuro, para que tenga sentido y coherencia esa política pública de cierre de frontera. Claro, porque es una política electoral, es decirle a la población, insistir en la población de que efectivamente hay una frontera y por esa frontera se van los alimentos. Esa es parte de la guerra económica. Y que es parte de la guerra económica, que ellos no tienen culpa de nada, porque al fin y al cabo yo no entiendo tampoco por qué no se vigilan esas fronteras, por qué no se vigila. ¿Qué hace la Guardia Nacional entonces? Para dejar salir los bienes del país. Y el problema está, Winston, entonces que vamos a ver agravado esta situación de la frontera. Pedro, yo ayer estuve en Quinta Crespo. Yo hago mercado en el Mercado Popular de Quinta Crespo. Y allí la cosa es patética y las colas son impresionantes. Y vi colas en el día a día de la Avenida Baral y vi colas en casi todos los supermercados. Pero es que tiene que haber cola. Mire esto, señor presidente, usted lee este periódico. Allá hay unas cifras, allá hay una situación gravísima para el país. Allá hay unas cifras económicas que yo me voy a atrever a leérselas una vez más. El economista Luis Olivero dice que la situación económica va para peor. El actual gobierno es el más incapaz de la historia en lo que se refiere al manejo de la economía. Nunca tuvimos una combinación tan dañina de ministros y asesores mediocres. Olivero estima en una disminución en menos del 50% la caída en las importaciones con respecto al importado hace 2 años. La recesión está cercana a los 10 puntos y la inflación para este año estará en torno al 200%. El dólar paralelo, que ya se puede decir cuál es su valor, cercano a los 700 bolívares y las reservas internacionales en 16.507 millardos de dólares para un precio del barril de $40.4. Bueno, pero agrégale a eso, Winston, el hecho de que el precio del petróleo sigue bajando y va a seguir bajando. Y va a seguir bajando. Pero además de eso, cosas por las cuales nosotros no nos alegramos, hay que decirlo así. Pero además de eso, que es más grave que la caída del precio del petróleo, porque el precio del petróleo depende de un mercado internacional que nosotros no controlamos. Más grave que eso es la caída permanente de la producción petrolera, que esa sí la controlamos y esa sí es responsabilidad del país. Y esa es una responsabilidad nuestra, que se han perdido solo en el mes de julio 12.000 barriles de petróleo al día. Y nosotros hemos perdido en los últimos 8 años 800.000 barriles de petróleo de exportación. ¿No? Y nosotros le hemos venido diciendo al presidente de la República y a su equipo asesor a través de este medio que le pare, que tranque el chorro del Banco Central de Venezuela. Esa maquinita de hacer dinero, que por favor no sigan imprimiendo bolívar débiles.
Pero es que, pero, Porque Wito, aquí tenemos las pero es cifras. que además de eso, Wito, que están imprimiendo billetes de 20, de 5 y de de 2 dos. bolívares, porque a ti cuando vas al banco te quieren pagar 20.000 bolívares, que es nada, en billetes de 5 bolívares, por Bueno, favor. el 90% creció la liquidez monetaria en el país en el año 2015. Y lo que es peor, señor presidente, dígale al ministro Merentes, presidente del Banco Central, y yo le digo que es el ministro, que tiene 8 meses sin entregar las cifras oficiales. Pero además de eso, fíjate. Esto no genera confianza. Pero esto no solamente eso, Wito, si es que si a alguien perjudica tener 8 meses sin entregar cifras al propio gobierno, porque entonces hace que la gente comience a especular. No hay nada que impulse más al dólar paralelo que la falta de información. Claro. Ahora, otra cosa que te voy a decir, porque te voy a dar un dato que es un poquito más terrenal de esos que tú acabas de leer, que se necesitan hoy 9 salarios mínimos, Wito, 9 por 7. Que lo indica muy bien el trabajo de 9 Vicente por 7. León. Sí, sí. 9 salarios mínimos para cumplir comprar la cesta básica. Pero están ocurriendo cosas delicadas. El presidente Maduro insiste en la guerra económica. En una oportunidad le dijimos, Pedro, al presidente Maduro que por favor tenga cuidado con declarar la emergencia alimentaria, porque algunos vivos van a obtener dólares preferenciales y van a comprar alimentos en el exterior y van a traer alimentos. Bueno, no serán algunos vivos, serán otros vivos. Serán otros porque vivos. algunos vivos ya no hay. Ya no hay. ¿No? Dice así, en el mismo periódico de ayer de La Razón, leche china descompuesta. ¿Cuántas toneladas de Bueno, leche? recientemente un fuerte contingente militar trasladó 600 containers que contenían 21.600 toneladas de leche en polvo procedente de la República Popular de China en estado de descomposición. ¿Dónde estaban esos contenedores, Winston? ¿Fuera de la frontera? No, están aquí. ¿Estaban aquí? Y están todavía aquí en Venezuela. O sea que se pudrieron en Venezuela. Parece que se pudrieron en Venezuela. En una aduana. Y aquí lo dice el periódico. Las fuentes oficialistas concluyeron que tal cantidad de toneladas de leche se encuentran en los patios de protección y control de pérdidas del complejo petroquímico del Jose, allí en el estado de Anzoátegui, cerquita. Ahora, ¿pero qué hace un montón de toneladas de leche en un complejo petroquímico? Winston? Pero la están cuidando, está bajo la protección. Pero se la estaban cuidando y se les pudrió, Winston. Por supuesto, porque ellos están esperando traer la leche para época de elecciones. Y como la trajeron en febrero o marzo en el borderline para que se dañara, sencillamente se les descompuso, Pedro. Y ahí está ocurriendo eso. Y está dañada esa leche. Y así va a ocurrir y así ocurrió en Barranca de Monaga. Cuando hubo un intento de saqueo en un pedal. Ahora, esto acaba con el cuento de la guerra económica, a menos que en el complejo, ese patio de protector del complejo. ¿Qué dice? Bajo la protección de seguridad de PDVSA y del SEBIN. Ajá, pero ¿serán que ellos son parte de la guerra económica? Yo creo que estos generales están en contra del gobierno. ¿O será que esto está controlado por los paramilitares? Debe estar controlado con los paramilitares. Que se pudre la leche. Porque ellos le echan algún punto. Pero es por eso. Pero déjame decirte que el informe, hoy viniste, caramba, viniste cargado. Mira, te quiero decir algo. ¿Sabes que salió ya un informe de la vicepresidencia económica del país? Es decir, esas vicepresidencias que se han creado, esa burocracia floreciente que tiene este régimen. Acaba de salir el estudio sobre desabastecimiento que ratifica lo que dice nuestro amigo Luis Vicente León. Ese trabajo de Luis Vicente León ayer ratifica la seriedad de los trabajos de data análisis, donde se confirman las cifras de desabastecimiento. Mira, Winston, lo que dice la vicepresidencia es que exactamente en leche el desabastecimiento está en el orden del 90%, que coincide con la cifra de nuestro compañero de aquí de Canal, el ingeniero Rodrigo Agudo Guevara, cuando nos dice que el desabastecimiento y la escasez en lácteos en general, incluyendo leche líquida, leche en polvo, queso, etcétera, es un poco superior al 90%. Pero todo eso, esos estudios, esas investigaciones, Luis Vicente León, están... yo tengo en mi mano la última investigación de Keller. Del doctor Keller. Del doctor Keller, del profesor Keller. Del profesor Keller.
hasta el tercer trimestre del 2015, o sea, antier. Así es. Yo no se la voy a leer toda porque Una encuesta muy buena, Claro. Está en internet, les recomendamos a nuestros amigos telespectadores que la busquen, porque es una encuesta muy completa, quizás de las más completas que se han publicado ahorita y es antes de las elecciones. Le voy a decir una cosa. Septiembre, la incursión, el cierre de frontera con Cúcuta fue el 19 de agosto, o sea, a un mes del cierre de frontera. Un mes después. Un mes después. O sea que Okay. esto está crudito. Crudito. No, al contrario, está bien cocinadito. Salió está- del horno doradito. está doradito, vamos a decirlo así. Porque está saliendo. Yo está no, saliendo. yo no le puedo leer toda la encuesta. Muy larga, muy Voy a larga. escoger 4 o 5 tips. Primera pregunta que tomé. ¿Qué tan grave es la crisis económica, social y política que hay en Venezuela? 89% dice que es grave. Hace un mes era 82. Bueno, Así y es. solo el 9% dice no grave. Sigamos avanzando. ¿A quién hay que culpar por la crisis económica, política y social del país? Al gobierno, 33%. A Maduro, 20%. Al socialismo del siglo XXI, 9%. A Chávez, 5%. Al chavismo, el 3%. Total, 70%. Fíjense por dónde van los tiros. De todos los rubros que De agrupan todos los- al gobierno. de todos los rubros que agrupan al 70% entre uno y otro se la echan al gobierno. Le echan la culpa al gobierno. Lo que usted y su familia ganan al mes, ¿alcanza y sobra para ahorrar? ¿Alcanza lo justo o no alcanza? 75% no alcanza. Sigamos buscando preguntas de interés. ¿Ha tenido que hacer colas para comprar artículos de primera necesidad? Es injusto, 64%. Lo ha hecho y le parece injusto el 64% de Pero el 87% lo hace. lo hace, claro. Sigamos. ¿Por qué han aumentado los saqueos de mercados, abastos y camiones que transportan alimentos y bebidas? Esta es una pregunta cerrada. El 46% dijo que es porque el pueblo tiene hambre. Y el 31% dice que son actos de rebeldía. Sigamos buscando preguntas interesantes. Pero ahí hay una pregunta que ojalá hay una Lo voy a conseguir. lámina que la vas a conseguir, Winston, porque fíjate, cuando se dice, como leíste tú la primera lámina, que se le pregunta a la gente sobre cómo percibe la situación económica, y bueno, y el 87% la percibe mala. Pero ahí hay una que cuando le preguntan a la persona, a usted, cómo está su situación personal. Sí. En esa lámina que está aquí en esta encuesta del doctor Keller, dice que el 71% de los entrevistados dice que su situación económica es mala. Es decir, que hay una alineación entre la percepción general de la economía y la percepción personal. Y eso es un dato, y eso es una cosa reciente, porque antes la gente percibía la situación económica mala, pero su situación personal buena. Ahorita comienza a alinearse y a coincidir las dos. Otra pregunta interesante aquí, que es dónde el gobierno hace su resorte y su palanca. El gobierno dice que todos los problemas económicos, caída de precio del petróleo, colas por escasez, alza de precios y saqueo, obedecen a un plan de la derecha con apoyo de Estados Unidos. Esta explicación es una excusa para culpar a otros. 71% de venezolanos creen que eso es una excusa para exculpar a otros. Es decir, que 71% de los venezolanos no creen en la guerra económica. 71 personas de cada 100. O sea, 71 personas de cada 100. La popularidad del presidente de la República. Estamos en el tercer trimestre del 2015. El señor presidente tiene una popularidad a pesar de la política pública del cierre de la frontera, a pesar de la OLP, a pesar de la guerra económica, tiene una popularidad del 24%. Bueno, está compitiendo con la doctora Dilma Rousseff, la presidenta de y voy a profundizar más allí. Desde que comenzó a gobernar el presidente Maduro, ha perdido el apoyo de 5.650.000 venezolanos. Pero aquí viene otro líder del gobierno. Diosdado Cabello siempre ha sido impopular, pero ahora es más impopular. Está derrumbándose esa poca popularidad que tenía. Claro. La popularidad de Diosdado Cabello está en el 19%. Así es. O sea, 19 personas de cada 100 venezolanos. O no, al revés. 81 personas de cada 100 consideran que es un mal líder. Pero además hay una pregunta bien interesante.
Nicolás Maduro está capacitado para resolver la crisis que tiene Venezuela. Señores, el 76% de los venezolanos opina que el presidente Maduro no está en capacidad de resolver los problemas en este momento para el país, Pedro. Bueno, perfecto. Esa es una encuesta extraordinaria. Bueno, Winston, caramba, el tiempo que es un tirano. El dictador tiempo. El dictador tiempo. Siempre Bueno, nos gana. no, pero de todas maneras nos permitieron transmitir una nueva edición de nuestro programa, Unas de Cabas, Y otras Unas de Castro, invitando a nuestros telespectadores a una próxima edición el lunes que viene por tvernoticias.com. Ver TV Noticias. Vertvnoticias.com, su alternativa en la red.